del nódulo mamario. Puedes pasar. Bueno, inicialmente vamos a comenzar mencionando un poco sobre lo que es la glándula mamaria. Recordemos que esta, pues por ser un órgano expuesto a constantes cambios hormonales cíclicos como los menstruales, es sitio de una gran variedad de entidades que pueden ir desde enfermedades benignas hasta lo que es la presencia del cáncer. Entonces, hablando un poco sobre lo que es la anatomía, vemos que la mama corresponde, pues como sabemos, a una glándula exocrina par, que esta pues va a ser relativamente simétrica, tanto en volumen y posición. Además, pues su máximo desarrollo se va a alcanzar durante la edad reproductiva y en especial pues durante la lactancia. Ya fuera del periodo de lactancia, la mayor proporción de tejido que vamos a encontrar pues va a ser el tejido graso. Como vemos, además, pues la mama se ubica sobre el músculo pectoral entre la segunda y la sexta costilla y pues está separada de este pues por lo que es la aponeurosis, de la cual pues emergen lo que son las bandas fibrosas, que son de tejido conectivo, que nos van a separar los lóbulos y que en conjunto pues nos van a formar lo que son los ligamentos suspensorios de Cooper. Ya un poco más con fines clínicos, la mama la vamos a dividir en 4 cuadrantes. Un cuadrante superior externo e interno, tenemos el inferior y de igual manera externo e interno. Entonces, con esta división nos va a quedar pues la mayor parte del tejido glandular en lo que vendría siendo el cuadrante superior externo. Cabe mencionar además que esta pues está compuesta por lo que son 12 lóbulos. Cada uno de estos va a estar o va a tener lo que sabemos que es el conducto galactófago, que posee una dilatación, que en este caso pues corresponde a lo que vendría siendo el seno galactóforo. Además, como vemos, pues se rodea por lo que es esa porción de piel pigmentada, lo que conocemos que es la areola, y que pues esta va a contener lo que son las glándulas sebáceas y accesorias de Morgagni. Estas nos van a formar esas pequeñas eminencias que conocemos como los tubérculos de Morgagni. Puedes pasar. Bueno, vamos a hablar un poco también sobre lo que es el drenaje linfático. Cabe mencionar que pues este es de suma importancia, especialmente pues desde el punto patológico, por el hecho de que lo que son los carcinomas de mama pues tienden a expandirse, estos más que todo viajando pues a través de estos vasos linfáticos. Y pues de esta manera ellos pueden crear depósitos de metástasis en distintas partes del cuerpo. Entonces es importante que nosotros conozcamos un poco sobre el drenaje linfático. Entonces, este líquido intersticial de la glándula mamaria va a ser drenada pues mediante los vasos linfáticos a través de lo que son de los linfáticos interlobuliares, que nos van a formar lo que vendría siendo el plexo linfático subareolar. Todos estos lo que van a hacer es a drenar estos ganglios linfáticos que van a estar situados principalmente en la axila, aunque también estos pueden estar en las proximidades de lo que son los vasos mamarios internos e incluso en lo que son las supraclaviculares. Puedes pasar. Entonces vamos a ver qué es un nódulo mamario. Vamos a ver que básicamente el nódulo mamario lo vamos a definir como la presencia de una tumoración en el tejido mamario que puede ser de causa benigna en la mayor parte de los casos. Aunque cabe mencionar que pues siempre nosotros tenemos que considerar la posibilidad de un cáncer de mama, y esto ya más que todo dependiendo de las características clínicas y de las imágenes. Cualquiera pues de lo que vendrían siendo los tejidos de la mama nos puede dar origen a lo que son los nódulos mamarios, ya sea los conductos, los acinos, el estroma, también el tejido conectivo de sostén y el tejido graso. Como vamos a estar viendo además, pues el nódulo mamario va a ser o es una causa frecuente de consulta ginecológica. Y pues esto en muchos casos puede generar ansiedad y preocupación tanto para los pacientes como nosotros los médicos, por el hecho de que, o sí, como he mencionado, pues por esa sospecha de que puede ser un origen maligno. Estas masas o nódulos más frecuentemente pues se van a caracterizar
por su persistencia durante todo el ciclo menstrual. Y pues la mayor parte de estos pueden ser incluso descubiertos por el mismo paciente. Puedes pasar. Bueno, como he venido mencionando, pues los nódulos mamarios en un gran porcentaje se van a deber a condiciones benignas, pero pues es necesario hacer un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, aquí encontramos la clasificación. Como más frecuentemente vamos a encontrar lo que son los tumores bifásicos. Dentro de este encontramos lo que son los fibroadenomas, encontramos el cistosarcoma fillodes, los quistes mamarios, que son pues, quistes clínicamente evidentes. Vamos a encontrar lo que es la necrosis grasa. Vamos a encontrar también lo que son otras masas mamarias menos comunes o menos frecuentes, como lo son el papiloma intraductal, el galactocele y los lipomas. Puedes pasar. Bueno, como ya les mencioné, vamos a encontrar lo que son los tumores bifásicos. Estos pues básicamente van a estar compuestos de una combinación proliferativa de lo que vendrían siendo elementos epiteliales y estromales. También, bueno, aquí encontramos los dos tumores reconocidos que van a presentar estas características, como había mencionado, son el fibroadenoma y el cistosarcoma fillodes. Puedes pasar. Bueno, con respecto al fibroadenoma, vamos a ver que estos pueden aparecer en mujeres entre lo que son los 13 a los 14 años, incluso hasta los 30 años, aunque pues en algunos casos también se pueden presentar en edades mayores. Y pues estos son los más comunes dentro de pues, los tumores benignos de la mama. Como características de estos vamos a ver que son indoloros, son fibrosos, ellos pueden ser duros, redondeados, ovalados. También pueden ser multilobulados, únicos, pueden ser múltiples, pero estos tienen un crecimiento lento y ellos pues no van a estar como tal pues adheridos a la piel o a los planos profundos. Vamos a estar viendo que el diagnóstico pues puede ser, va a ser fácil, va a ser rápido y por lo tanto pues podemos solicitar una ecografía. Como vemos en la imagen nos va a mostrar un nódulo hipoecoico que tiene bordes bien definidos. Es importante mencionar también que pues en todos los nódulos pues, dominantes de la mama pues va a ser importante conocer la histología y esto pues lo vamos a hacer mediante la citología aspirativa con aguja fina o BACAF, que nos va pues como tal a brindar aspectos claves para el diagnóstico. Puedes pasar. Encontramos también lo que es el cistosarcoma fillodes. Esta tiene unas características clínicas que pues, van a ser similares a las del fibroadenoma de diámetro pequeño. Este básicamente es un tumor benigno que pues aunque él puede observar, lo podemos observar pues en adolescentes, se va a observar pues, con mayor frecuencia en mujeres mayores de 20 años e incluso pues durante la menopausia. Es una lesión que puede permanecer estable muchos años y ya más que todo cuando tiene un componente ya maligno, este tiende a crecer un poco más rápido y tiene pues tendencia a recidivar localmente. Pues cabe mencionar también que el tratamiento, como vamos a estar viendo, se va a, más que todo a dar con la recesión local, esto de acuerdo ya más que todo al tamaño de la tumoración, y es recomendable dejar márgenes amplios de tejido sano y ya pues si en caso tal que ocupe toda la mama se aconseja lo que es la mastectomía simple. Ya vamos a estar hablando en detalle de cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a cada uno de estos. La siguiente. Encontramos lo que son también los quistes mamarios. Estos más que todo hacen parte de lo que conocemos o se denomina como, como condición fibroquística de la mama. Este está presente en el 90% de las mujeres, el 20% de los casos son sintomáticos y solamente el 5% van a requerir tratamiento.
Este puede ser único o puede ser múltiple y también puede ser cambiante o fluctuante, esto más que todo con los cambios del ciclo menstrual. La etiología de este pues es multicausal y se ha relacionado más que todo con lo que es el estímulo estrogénico exagerado y también pues permanente de lo que es la glándula mamaria. También se ha relacionado con esos estados de hiperprolactinemia que son prolongados, también con lo que es la retención hídrica y lo que es el desbalance entre estrógenos y progesterona. Entre los síntomas que vamos a encontrar del quiste mamario, además, pues como tal, de la presencia del nódulo o de esta masa, son lo que vendría siendo la mastalgia continua o de tipo premenstrual y esa sensación como tal, pues de ardor que se puede irradiar hacia la parte interna del brazo. Al examen físico, pues vamos a ver que estos son menos móviles que los fibroadenomas, estos son fluctuantes, son más blandos y menos irregulares que el carcinoma. El diagnóstico de más que todo, se basa en una historia clínica completa, documentar esos antecedentes de mastalgia persistente o cíclica, si la paciente ha presentado quistes previos, y también pues si se ha presentado pues punción en otras ocasiones de alguno de estos quistes. Puedes pasar. Tenemos la de atrás. Tenemos también lo que es la necrosis grasa, que este es más que todo un nódulo que va a ser generalmente blando. Este, como vemos, tiene un borde definido, más que todo pues de manera pobre, va a ser redondeado o puede ser ovalado. En casi todos los casos de este vamos a encontrar pues que existe el antecedente de trauma y pues también puede acompañarse de cambios inflamatorios en la piel, por lo tal pues que se puede presentar como eritema. El diagnóstico de este más que todo lo vamos a confirmar con lo que es la ecografía o la mamografía y también con la punción con aguja fina, la cual nos va a mostrar más que todo esas células grasas y que son pues de tipo inflamatorio. Entonces, más que todo, como vemos en la imagen, estos son unos quistes oleosos que son patognomónicos de necrosis grasa. Entonces, como vemos, son unos nódulos pues radiolucientes que tienen unos bordes pues circunscritos con un anillo periférico fino de fibrosis que pues estos pueden o no calcificarse. Puedes pasar. Bueno, tenemos lo que es también el cáncer mamario, como ya había mencionado, por el hecho de que en un gran número de pacientes un nódulo único de la mama nos puede representar la presencia de lo que es el cáncer. Y ya más que todo, pues cuando este se detecta ya suelen haber pasado varios años de que se ha venido iniciando este proceso maligno. Entonces, más que todo, pues vamos a ver que la edad de aparición de esta es de los 35 años en adelante y pues en muchas ocasiones también se puede presentar en mujeres menores de 30. Más que todas las manifestaciones clínicas que vamos a ver, pues en las primeras etapas de este es que es silencioso y más que todo pues este se va a manifestar solo como una masa pues dominantemente en la mama. Ya en lo que vendría siendo en unas etapas un poco más avanzadas se va a presentar ardor, se pueden presentar punzadas y también lo que es dolor leve. En algunas pacientes incluso pues también se puede presentar un derrame hemático por el pezón. Otros síntomas que vamos a encontrar pues también son el edema de la piel, la retracción misma de esta o del pezón y también se pueden presentar ulceraciones. Al examen físico básicamente lo que vamos a encontrar es un nódulo que va a ser duro, va a ser irregular, puede que no sea doloroso. Y el diagnóstico de este, pues más que todo, se va a realizar también con una buena historia clínica, un examen físico cuidadoso. Cabe mencionar pues que también tenemos que investigar los factores de riesgo y pues ya posteriormente acudir a ayudas diagnósticas como son la mamografía, la ecografía y el BACAF,
Y ya pues posteriormente de que hagamos la confirmación diagnóstica, lo mejor es llevar pues como tal el caso a discusión y ya definir cuál va a ser el tratamiento adecuado para cada paciente. Puedes pasar. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchas. Bueno, ya hablando pues de lo que son otros nódulos o masas mamarias, pues aquí vamos a tener lo que son los papilomas intraductuales, que estos más que todo van a ser parte de lo que viene siendo eh, las enfermedades que vienen siendo proliferativas, en este caso benignas, y pues que en uno que otro caso pues lo podemos encontrar como una masa o como un nódulo mamario. Esto se va a observar más que todo en mujeres que vienen siendo menores de 40 años, que por lo general van a consultar por presentar secreción sanguinolenta por el pezón. Y esta va a ser la razón por la cual el médico siempre debe descartar la presencia de un carcinoma. En la citología pues, de estas pacientes, la secreción sanguinolenta pues, va a sugerir más que todo la presencia de un papiloma. Ya por otra parte vamos a tener el galactosele, que este va a ser un quiste lácteo, pues que se va a presentar generalmente por sobredistensión de los ductos galactóforos, más que todo en el periodo del puerperio o la lactancia de la mujer. Y este pues se va a manifestar como viene siendo un nódulo o una masa mamaria, va a ser pequeña, en algunas ocasiones este puede ser firme, puede ser a tensión y se va a presentar más que todo, más frecuentemente en lo que vienen siendo los cuadrantes superiores detrás de la areola. Ecográficamente, pues aquí vamos a encontrar una masa anecoica y pues ya en la mamografía vamos a ver que se va a ver una imagen como radiolúcida, donde pues el galactosele pues va a tender a autorresolverse y este es solo cuando son dolorosos. Y de esta manera, si se detecta que este galactosele pues eh, es doloroso, lo que se le debe hacer a esta paciente pues es aspirarlo. Y esto puede tardar más o menos unas semanas o meses en solucionarse. Por otra parte, pues tenemos un lipoma mamario, que este pues ocasionalmente va a aparecer en la mama, un nódulo que va a ser de consistencia blanda, va a ser muy similar a lo que es el tejido graso, va a ser redondo o también puede presentarse ovalado, eh, a excepción de, pues, de una masa palpable que no está adherida a piel ni pues va a estar adherida a planos profundos. Este lipoma pues no va a producir ningún síntoma y pues el diagnóstico para esto viene siendo la ecografía y el backup para como tal confirmarlo. Y ya por otra parte pues tenemos el absceso mamario, que este se va a manifestar como un nódulo o masa mamaria, que este sí va a ser doloroso, va a estar acompañado de lo que son cambios inflamatorios y por lo general se va a estar asociando a los eventos estacionales como la lactancia y el puerperio. Puedes pasar. Bueno, ya en cuanto al enfoque diagnóstico de estos pacientes, pues debemos tener muy claro que es necesario pues realizarle lo que es una historia clínica completa y detallada, teniendo en cuenta más que todo los factores de riesgo que suelen presentar estas pacientes, como lo son la edad de la menarca, la edad de la menopausia, la edad al tener el primer hijo, familiares que tengan cáncer de mama o familiares que presenten cáncer de ovario. También si a estos pacientes pues se le ha realizado biopsias de mamas previas, entonces se le debe preguntar pues cuántas se ha hecho y la histología de esta. También preguntarle si se le han realizado biopsias previas que hayan tenido algún diagnóstico de carcinoma lobulillar o una hiperplasia típica. Y también pues si ellos han recibido alguna terapia hormonal de reemplazo y cuál es la duración de esta. Ya enfocándonos más que todo en el examen mamario, se debe tener muy en cuenta que este examen tiene que ser exhaustivo. Siempre lo vamos a realizar con lo que es la paciente sentada, también puede ser de pie o la paciente acostada.
Aquí vamos a tener muy claro que en la historia clínica debemos consignar al momento de realizarle este examen lo que es la ubicación del nódulo, el tamaño, la superficie, los límites, la consistencia, si presenta dolor a la palpación, si tiene movilidad, si está fijado a la piel o a planos profundos. Esto es súper clave para determinar pues el tipo de nódulo que el paciente puede estar presentando. Eh, y este examen, pues los pacientes deben realizárselo como sí, anualmente en forma de un control. Eh, como podemos ver en la imagen que está en el cuadro azul, tenemos que las posiciones pues van a incluir la paciente sentada, acostada y de pie, como ya había mencionado anteriormente, con los brazos a los lados, con los brazos elevados sobre la cabeza o con los brazos elevados pues hacia la fascia pectoral o hacia las mamas. También tenemos que se pueden hacer con las manos en las caderas o con las manos juntas a la altura pues de la frente. Esto debido a que pues contrae los músculos y así es muy más fácil pues mirar si se presenta alguna masa o algún nódulo. Eh, en cuanto a hacerle una palpación por la axila, pues los brazos se van a colocar como se muestran en la figura que está con la letra E y esto va a relajar los músculos pectorales. Ya pues la paciente en una posición supina también se le puede colocar un cojín debajo del hombro y pues con el brazo sobre la cabeza del lado que va a ser examinado y así es una manera mucho también fácil de hacerle este examen. Y tenemos que tener muy en cuenta que la palpación pues de la mama debe seguir un patrón circular desde el pezón hacia afuera en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí hay que tener en cuenta pues que se pueden presentar unos signos de alarma que son hallazgos de importancia como lo son una masa o un engrosamiento pues que se va a sentir claramente diferente del tejido mamario, una tumoración fija a la piel o incluso a la pared torácica, una masa que siempre va a persistir, que siempre va a estar ahí y que no se le desaparece de manera rápida a la persona. Puede presentar también tumefacción mamaria persistencia, incluso la paciente puede tener piel de naranja, o sea, como si fuera una picadura o una arruga o incluso especie de un enrojecimiento. Puede también presentar piel escamosa alrededor de lo que es el pezón, también cambios en la forma de la mama, cambios en el pezón, como por ejemplo que el pezón se retrae. También puede presentar pues una secreción unilateral por el pezón, especialmente pues si esta es sanguinolenta y esto ocurre espontáneamente o incluso se puede combinar estas situaciones. Puedes pasar. Ya en cuanto a lo que viene siendo la ecografía mamaria, pues este va a ser un examen que no es invasivo, que no va a generar ninguna irradiación, es de elección más que todo para las mujeres menores de 30 años y este va a ser más que todo un complemento a la mamografía y pues siempre se tienden a realizar ambas en las pacientes porque una complementa a la otra. Este pues, nos va a brindar una información pues, de las características del nódulo en caso de que se presente, va a sugerir si es sólido o si es quístico y pues, va a ser de gran utilidad en la evaluación de los parénquimas densos demostrados pues, por las mamografías y ya mediante este método diagnóstico pues podemos realizar directamente lo que es una punción con aguja fina, aspiración de quistes o incluso algunas biopsias dirigidas. En cuanto a esta ecografía mamaria, pues nos va a permitir visualizar pues el contorno de los nódulos, si este redondeado o está bien definido, siempre va a sugerir benignidad, o sea que este nódulo es benigno. Pero en cambio, si vamos a encontrar un nódulo irregular o especulado, yo creo que ya se les hace familiar estos términos porque los mencionaron mis compañeros en la clase pasada. Ya, entonces ahí sí vamos a hablar pues, de lo que viene siendo un nódulo de lesión maligna.
Y si encontramos lo que es una sombra acústica, pues posterior al nódulo, que viene siendo como el signo de chimenea o el signo de cola de renacuajo, y este se va a producir, pues es un reflejo del haz de sonido que va a estar generado más que todo pues por la alta densidad del tejido maligno, y lo que hace es que se forma un vacío de ecos por debajo de la tumoración. Entonces, como pueden ver aquí en las imágenes, en la primera vamos a encontrar un nódulo que es de contenido líquido, en este caso es un quiste, y en la segunda pues encontramos un nódulo sólido. ¿Cómo vamos a diferenciar un líquido de un sólido? Que el que es líquido pues va a presentar una coloración más oscura, mientras que el sólido no. Y ya abajo pues podemos presenciar una masa o un nódulo mamario. Este es el resultado pues de un carcinoma ductal que está bien diferenciado. En este caso pues viene siendo benigno porque está bien delimitado. Puedes pasar. Ya en cuanto a la mamografía, entonces vamos a tener que esta nos va a permitir un diagnóstico precoz al descubrir este tipo de lesiones antes pues más de ser palpables. Esta pues no está indicada en pacientes que son menores de 30 años, más que todo se utiliza para pacientes que tengan que sean mayores a 30, y nos va a permitir descartar que haya bilateralidad pues de estos nódulos. En los pacientes que no presenten síntomas o signos pues de patología mamaria, pues se pueden hacer estas mamografías, pero más que todo para hacer un rastreo o con el fin más que todo de detectar un carcinoma. Según un artículo pues que nosotros leímos, se hace una recomendación de que la mamografía después de detección de base pues a los 35 años debe ser más que todo para el rastreo de cáncer de mama, y que anualmente pues deberían hacérsela a todas esas mujeres que sean mayores o tengan 40 años. Entre las características pues sugestivas de malignidad que vamos a observar en la mamografía va a figurar lo que es la presencia de lo que viene siendo un nódulo denso de contornos irregulares. No van a estar poco delimitados, pueden presentarse de manera estrellada o incluso espiculado, o pues con bordes que se pierden de un lado, y que estas además pueden presentar pues proyección en cola de cometa, como ya lo había mencionado anteriormente. También tenemos que las zonas de densidad asimétrica, de distorsión pues de la arquitectura glandular o de los grupos de más de 5 microcalcificaciones de tamaño, forma y densidades diferentes. Ya por otra parte, teniendo los nódulos que van a presentar de forma redondeada, que van a tener contornos bien definidos, que no van a tener calcificaciones en su interior, ya ahí sí podemos hablar de que este puede ser un nódulo de características benignas. Entonces va a ser como muy fácil de diferenciar, más sin embargo uno no se puede confiar, sino que tiene que ir y realizar el backup para dar un diagnóstico definitivo de si es benigno o es maligno. Aquí tenemos pues que se va a presentar una clasificación de acuerdo a la mamografía, que es la clasificación de Virac, que esta nos va a permitir pues estandarizar los informes mamográficos, y va a reducir pues lo que viene siendo la confusión en la interpretación pues de estas imágenes mamarias, y nos va a facilitar pues un seguimiento posterior de los pacientes. Esta clasificación se va a dividir a las lesiones en 7 categorías, del 0 al 6, teniendo una categoría transitoria, que son los VIRAT 0, y pues 6 categorías definitivas, que los VIRAT del 1 al 6. Tenemos pues la categoría 0, que esta es poco concluyente. Aquí pues se recomiendan que se realicen pues imágenes adicionales, y también se tengan muy en cuenta exámenes anteriores que la paciente se haya eh, realizado, y pues no tiene ninguna probabilidad de malignidad. En la categoría 1 vamos a tener que este va a ser negativo, y se va a recomendar que esta paciente mantenga un seguimiento, y tiene 0% pues de probabilidad de malignidad. En la categoría 2, ya aquí es donde vamos a encontrar hallazgos benignos, y pues también se le recomienda a la paciente pues que mantenga un seguimiento para ver si este se mantiene estable o si este nódulo crece.
y por lo general no va a presentar malignidad, sí que tiene una probabilidad del 0%. Tenemos el categoría 3, que este es probablemente benigno, va a tener un menor o igual a un 2% de malignidad, y aquí el paciente ya tiene que entrar a un control más estricto para mirar si esto se mantiene igual o si este nódulo crece. Ya en categoría 4, pues vamos a encontrar aquellos nódulos que son sospechosos de malignidad, y este se va a dividir en dos: en 4A cuando esta sospecha es baja, en 4B cuando esta sospecha es moderada, y en 4C pues cuando esta sospecha es alta. Aquí la recomendación ya es patológica, ya se debe tener un control pues más riguroso y realizarle pues los estudios adecuados a estas pacientes para seguir detectando si se presenta alguna complicación, si este crece, se mantiene estable o si es necesario de llevar a cirugía. Y la probabilidad de malignidad pues mayor, va a oscilar entre el 2% pues al 95%. Ya en categoría 5, pues ya aquí sí son altamente sospechosos de malignidad, debido a que pues la probabilidad es mayor o igual al 95%. Aquí sí se debe llevar su control, se debe hacer todos los enfoques diagnósticos para detectar las características de este nódulo y mirar el manejo que se va a llevar con esta paciente. Y ya en la categoría 6, entonces aquí sí vamos a tener que va a ser ya que hay un nódulo o un carcinoma que se ha confirmado. Y ya aquí se debe realizar pues un diagnóstico establecido y un tratamiento adecuado pues para esta paciente. Entonces tenemos pues que la interpretación pues de estas mamografías pues debe estar a cargo de lo que son radiólogos experimentados, y pues se recomienda pues el uso de 2 proyecciones en forma comparativa, y si es posible que también se puedan comparar pues con estudios anteriores para así pues ya definir más como tal pues un diagnóstico. Puedes pasar. Ya hablando como tal de la punción con aguja fina o BACAF, pues se puede realizar después de las ayudas diagnósticas que mencioné anteriormente, como lo son la mamografía y la ecografía. Se va a proceder pues a conocer la histología del nódulo mediante pues la aspiración con esta aguja fina. Pues es un método sencillo, es poco costoso, y se debe pues el realizarlo pues brinda información de la naturaleza histológica del nódulo que se está estudiando, y pues con una muestra adecuada pues se puede hacer un diagnóstico del 90% de las neoplasias sólidas que se presentan en estas pacientes. Este BACAF da un informe histológico de lesiones más que todo benignas, como lo son los fibroadenomas, los lipomas, las lesiones benignas proliferativas, lesiones que presentan condición fibroquística, cambios inflamatorios e incluso cáncer. Ya pues para el diagnóstico como tal del carcinoma de mama, un BACAF positivo es prueba suficiente pues para iniciar tratamiento en estos pacientes. Más sin embargo, hay doctores o especialistas pues que se inclinan también a confirmar esta positividad mediante una biopsia por TrueCut, la cual pues se puede repetir si es necesario. Puedes pasar. Bueno, ya en cuanto al manejo de estos pacientes, pues en el enfoque práctico es necesario definir el riesgo de un nódulo mamario, y de tener como diagnóstico sí, como de definir a ver si ya el diagnóstico pues final es un cáncer. Y entonces, como ya se había mencionado anteriormente, todo esto vamos a llegar a esto realizando lo que es una buena historia clínica, un examen físico muy juicioso, acompañado de lo que son mamografías, ecografías y biopsias. Y
se debe tener pues en cuenta que los cánceres pues de mama van a ser tumores sólidos y que los quistes simples de mama son casi con certeza benignos y que por ello pues es importante caracterizar una masa palpable por medio de las imágenes, las mamografías y las ecografías en mujeres que sean mayores de 35 años, pues para definir si se trata de lo que es un tumor sólido y si pues si además de ello pues tiene características imageneológicas pues que nos lleven a que sea de sugestividad maligna. Y ya en este caso de que sean malignas, pues a estos pacientes pues se les requerirán biopsias de la lesión para confirmar el diagnóstico definitivo. Y ya en mujeres que sean menores de 35 años, pues dada la alta densidad mamaria, pues la mamografía no es un estudio inicial que se les realiza, más bien a ellas se les inicia el estudio con lo que es la ecografía mamaria, pues la cual nos va a definir la lesión como sólida o quística. En caso de que la lesión sea sólida, pues se deberá realizar biopsia de esta lesión y en caso de que sea quística, pues se debe hacer pues observación o una punción aspirativa, pues para aliviar más que todo el síntoma. Aquí les traímos unos mapas conceptuales para explicarle de una manera mejor cómo se trata esto. Entonces tenemos que en una paciente que presente pues un nódulo palpable y sea menor a 35 años, lo primero que debemos hacer es determinar pues si este nódulo es sólido o es quístico. Y esto lo vamos a hacer mediante una ecografía mamaria. En caso de que encontremos que el nódulo sea sólido, lo primero que lo segundo en este caso que se le debe hacer a esta paciente es realizarle un BACAF o un TrueCut que sean guiados por una ecografía preferiblemente, o también se puede realizar sin la guía de esta ecografía, pero lo debe realizar un especialista que esté totalmente entrenado para esto. En caso de que este BACAT diga que este nódulo que es sólido es benigno, si la paciente lo desea, pues se le vigila con palpación cada 6 meses durante 2 años y si este se mantiene estable, pues se le da de alta a esta paciente y si aumenta de tamaño, pues ya la opción es resecar este nódulo. Y en caso de que este BACAT demuestre de que este nódulo es maligno, pues lo que debemos hacer es remitirlo a un especialista. Y en caso pues de que esta ecografía mamaria demuestre que este nódulo sea quístico, pues ahí lo que debemos hacer es una aspiración. Y así pues, por decir en caso de que esta ecografía mamaria no represente ninguna imagen ecográfica, que por lo general es en el 15% se trata de tumores malignos, se debe ir a confirmar con un BACAF o un TrueCut. Puedes pasar. Espera ahí un momentico. Los ACAF, o sea, un ACAF solo no es indicativo de que el paciente hay que iniciarle tratamiento si sale negativo, porque el ACAF lo que mide es la celularidad, la cantidad de células, y eso lo había dicho. Los nódulos sólidos hay que hacerle biopsia TrueCut. BACAF no, ni ACAF tampoco. Eso es un concepto que se tenía antes, pero los nódulos sólidos todos se deben hacer biopsias con aguja TrueCut. ¿Por qué? Porque con la biopsia de la aguja TrueCut se toman cilindros, por lo menos de 6 a 8 cilindros de esa lesión, y en eso se va. Y el patólogo tiene la capacidad ahí entonces de decir cuál es el tipo de tumor, ya clasificarlo dependiendo la estirpe. Y además de eso, hacerle unos estudios que se hacen a la patología, que son los estudios de inmunohistoquímica, ya que con el ACAF no lo podemos porque el ACAF son aspirados con aguja fina y lo que se mide es celularidad. Con la TrueCut lo que sacamos son cilindros, muestras de la lesión, ¿ya? Y eso es lo que hace el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los ACAF, si cuando hay quistes simples o quistes sintomáticos documentados por ecografía, lo que nosotros hacemos definitivamente son puncionarlos y drenarlos y se acabó. Eso no es una enfermedad, eso es una condición de las mamas de producir quistes, se llama condición fibroquística de la mama, ¿ya? Y no es una enfermedad, es una condición de que las mamas de las mujeres produzcan quistes.
¿Estamos de acuerdo? Los fibroadenomas o las lesiones sólidas no se les hace vaca, se les hace truco. ¿Listo? Bueno, ya acá en este es de que si una paciente presenta lo que es un nódulo palpable y esta sea mayor a 35 años, se va a determinar primeramente pues si este nódulo es sólido o es quístico. Y esto lo vamos a hacer mediante una mamografía y también pues se puede realizar una ecografía mamaria en caso de que la mamografía dé negativa o no dé una conclusión como tal. Entonces, si tenemos sospecha, si esta mamografía es sospechosa, pues se le hace un trucut a este paciente y si este da que es benigno y que esto puede ser de una lesión reciente, entonces se le va a remitir pues para vigilancia por especialista y se va a vigilar pues con la palpación cada 6 meses durante 2 años para ver si este aumenta de tamaño o se mantiene estable. Si se mantiene estable, pues se le realiza un control anual a este paciente y si aumenta de tamaño, pues lo que se hace es resecar este nódulo. Y ya si es de sospecha maligna o de presencia atípica, lo único que se hace es remitir. Ya si la mamografía pues es negativa o es sólida, pues a este paciente se le realiza truco para definir si es benigno o maligno y ahí tomar su tratamiento que después va a ser retirarlo. Y si la mamografía demuestra que este es quístico, lo que vamos a hacer es una aspiración. Puedes pasar. Bueno, y ya pues para finalizar tenemos que si en estos pacientes encontramos lo que es un quiste, vamos a aspirar con aguja fina. En caso de que este líquido que se aspire no sea sanguinolento y pues la lesión desaparece, entonces va a tener un bajo riesgo de malignidad y aquí vamos a descartar el líquido y lo vamos a vigilar. Vamos a hacer una vigilancia a este paciente en 2 meses. Cuando él vuelva en 2 meses, pues si se mantiene estable, ya ahí se le hacen revisiones de cada año. Pero si este quiste se vuelve a llenar, que es muy rara vez que se presente, entonces se le vuelve a hacer una nueva aspiración y este material, este líquido se va a enviar para un estudio y si este estudio demuestra que este es benigno, a este paciente simplemente se le manda vigilancia en 2 meses, se vuelve estable, revisión en 1 año y si no, y si se vuelve a llenar, pues simplemente se le hace una nueva punción o una resección de este quiste. Pero si en caso de que esta aspiración, pues la aspiración que se hizo anteriormente, pues demuestra que sea maligno, pues ya lo que hay que hacer es remitir a este paciente. Y en caso de que cuando se aspire pues este quiste, el líquido sea sanguinolento o la lesión no desaparece completamente y sea pues de componente sólido y muy sospechoso, pues aquí este líquido se le va a enviar pues para un estudio, se va a realizar una biopsia Trucut y una resección. ¿Paso? Eso sería todo, doctor. Bueno, tengo varias preguntas. ¿De dónde sacaron esa información? La sacamos pues de varios artículos que nos leímos, doctor. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un quiste simple, un quiste complicado, un quiste complejo? ¿Alguien sabe? Pues doctor, yo diría más que todo que va a depender pues del
como de la forma y el tamaño de ellos. Pues según me acuerdo, en los quistes simples vamos a encontrar que estos por lo general van a tener lo que son formas regulares, van a ser como ovalados, van a estar como más definidos, mientras pues que aquellos quistes que son ya como más complejos simplemente no van a tener lo que son bordes definidos, van a tener pues paredes irregulares o incluso no las vamos a poder diferenciar y pues pueden como más que todo contener partes sólidas dentro de él. Y pues cuando es complejo pues se asocia más que todo a lo que viene siendo como un cáncer. ¿Y el quiste complicado cuál es entonces? Pues doctor, como la compañera estuvo hablando, más que todo son esos quistes que pues tienen ya más que todo riesgo de malignidad y los tenemos pues en categoría 3 de BIRAT y más que todo pues son esos quistes que tienen esas paredes gruesas y que no tienen como tal pues un componente sólido. Al contrario, tienen septus, pero septus delgados. Esos son componentes Y sólidos presentan Y paredes intralesionales. gruesas, calcificaciones. sí, sí, que no tienen paredes gruesas. Los complejos son septus internos con materiales de detritos sólidos en su interior un poco más sólidos. Y el diagnóstico de estas lesiones se hacen con tomándole biopsia con aguja truco a la parte sólida del quiste. Y es lo que nos va a dar un diagnóstico. Ya. Nuevamente, los quistes mamarios, los quistes simples no se operan. ¿Por qué? Porque tú le puedes sacar un quiste a una paciente en cirugía y tendrás que sacarle todos los que se forman. Allá deja como un pescado. Porque entonces eso no es una enfermedad, es una condición de sus mamas de formar quistes. No solamente le va a aparecer un quiste, sino le van a aparecer varios. Entonces tú no puedes estar sacando esas lesiones si son sintomáticas o crecen de mucho tamaño, no los aspira y ya. Generalmente le duelen cuando llega el periodo menstrual. Tienen un poco más de dolor por el influjo hormonal. Las pacientes dicen que se sienten los senos pesados, que a veces le duele mucho, que se sienten algunas masas. Tú le haces las ecografías, lesiones quísticas múltiples, bien definidas, anecoicas, bien delimitadas, con ausencia de flujo vascular o al Doppler. Entonces, todos estos pacientes simplemente con una aguja de 5 cc los drenan en su total. Obviamente, dependiendo del tamaño. ¿Ya? Ahora, cuando estamos frente a una lesión sólida descrita por ecografía, si estamos ante una paciente joven, usted no va a pensar mal, porque recuerden que el tumor más frecuente es el fibroadenoma y el tumor bénico más frecuente en las mamas. Generalmente las pacientes jóvenes, que el ecografista te lo reporte como un fibroadenoma BRAF 2 o BRAF 3, usted puede llegar a un consenso con la paciente. Si la lesión es mayor de 2 centímetros y es sintomática, va a cirugía. Solamente se le hace una resección de esta lesión. Si son tumores muy pequeños, menor a 1 centímetro, es decir, no mayores a 10 milímetros, eso se deja quietecito y se vigila. Obviamente, si son lesiones mayores, con BRAF, por ejemplo, una ecografía que te dice que tiene una sospecha de malignidad, un BRAF 4B, tienes que inmediatamente mandarlos a Trucú. Y con el reporte de la patología, cuando usted descarte la presencia de malignidad, entonces con eso define el tratamiento. Si un tumor
si una lesión mamaria en una paciente le reporta la tomografía, la biopsia, malignidad, entonces usted tiene que hacer los estudios complementarios, como lo son el TAC de tórax y abdomen, ¿verdad? La gammagrafía y seguramente remitirlo a un especialista. En este caso, el cirujano de mama y tejidos blandos, pero eso cuando llegan a la consulta, para que ellos le hagan un manejo del paciente. ¿Y el manejo de qué depende? De la ubicación de la lesión, de la extensión, del tamaño, si tiene metástasis o no tiene metástasis, ¿ya? Muchas veces las lesiones son muy grandes, son mayores a 5 centímetros y generalmente le hacen quimioterapia o radioterapia primero y después es que van a cirugía. Algunas veces las lesiones son pequeñas, no tienen ganglios axilares y esos pacientes les hacen cirugía conservadora de la mama. ¿Ya? A veces las lesiones son muy grandes, ulceradas, sobre todo en aquellos pacientes mayores y hay que hacerles mastectomía. Entonces, fíjense bien que en contexto y el manejo quirúrgico los pacientes difiere de varias cosas. ¿Qué quiero que se lleven, hombre? Que ustedes tienen que saber cuándo un nódulo sugiera malignidad o no, cuándo el reporte del radiólogo los debe alarmar o no, y qué pacientes deben hacerle biopsia o no, ¿ya? Para que le hablen con propiedad al paciente que llega aturdido, llega con mucho nervio a su consulta, a mostrarle una ecografía, a decirle que me apareció un nódulo aquí y yo tengo una masa en el seno y aquí el radiólogo dice que es BRAF 2. Entonces usted tiene que hablar con tranquilidad y decirle, señora, mire, tranquila, que eso es una lesión, lo que reporta aquí es una lesión benigna. De todas maneras, yo la voy a mandar donde el cirujano para que él defina qué tratamiento va a hacer con usted. Pero hasta este momento, las características en la ecografía dicen que esta lesión no es mala, pero esperemos a ver. Entonces llega donde el cirujano, uno la aborda, ¿ya? Y le dicen, bueno, vieja, ven acá, esto es una lesión aparentemente benigna, un BRAF 2, tú tienes algún problema, vamos a sacártela y se manda completamente a patología. Y esa lesión se le hace una exéresis completa, lo que llamamos una biopsia excisional completa y va a patología completa. Y el patólogo entonces definitivamente te comprueba que no es una lesión maligna, sino que es un fibroadenoma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo me encuentro frente a una paciente mayor de 50 años, con una lesión de 5 centímetros, una lesión sólida que está adherida a planos profundos, que la mamografía me dice que tiene que es esticlada, más larga que ancha, ¿verdad? Que tiene vascularización al Doppler, esos son datos radiológicos que sugieren que no es una lesión buena. Entonces inmediatamente debo biopsiarla y dependiendo de los resultados de la patología se define. Si sale maligna, entonces yo tengo que remitir al cirujano de tejido blando y mama para que le haga su manejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Todo quedó claro. Sí, doctor. Seguro. Sí, señor. Bueno, pues. Bueno, entonces mañana, ¿quién asiste? Jorge Guzmán, doctor. En la María mañana. Fernanda Ruiz. Jorge Angie Guzmán, López. María Ruiz. Angie López. Recordar, ok, y Angie López, recordar que deben de llevar todos sus implementos, sus uniformes de cirugía completos. Nos vemos ahí a eso de las 6:30, 6:40. Lleguen un poco temprano para que revisen los pacientes con los residentes de cirugía general. Y cuando yo llegue, ustedes son los encargados de hacer la presentación de los pacientes. ¿Ok? Dependiendo a lo que encontremos ahí en la urgencia y demás, vamos definiendo cuántas cirugías tenemos para así dividirnos y que todos tengan la oportunidad de entrar a salas de cirugía.
hacemos la ronda médica y vamos comentando a los pacientes. ¿Listo?